reflexión más que el Señor pueda usar para afirmar nuestros corazones, traerles consuelo, fortaleza. Ese es mi deseo al hacer este video. Romanos 11:33. Dice San Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dos palabras que por ahí no las usamos mucho. Insondable quizás, pero inescrutable creo que ya no se usa. Pero bueno, busqué esas palabras en el diccionario y me encontré con que las dos están refiriéndose a lo mismo. O sea, Pablo está reafirmando, repitiendo, enfatizando, porque insondable e inescrutable tienen casi una misma definición en el diccionario. Significa que no se puede averiguar, no se puede saber. Estos calificativos Dios le da a sus caminos y juicios en relación con nuestra comprensión. Y me estoy acordando de Isaías 55, esos textos tan conocidos de la palabra de Dios, lo tengo aquí a mano, cuando dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. El Señor hace esa comparación, ¿no es cierto? Una distancia infinita. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Allí las estrellas, miles de millones de años luz, cifras incalculables, incomprensibles para la mente humana, la distancia, se mide la velocidad de la luz. Pero así son la distancia que hay entre la forma que Dios piensa, planifica, ordena y nuestros pensamientos. El mejor ejemplo de esto, queridos amigos, es Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El conflicto entre Cristo y Satanás, un conflicto universal, comenzó con esa rebelión de Satanás, de Lucifer en el cielo, quien finalmente se transforma en Satanás, el adversario, y es expulsado del cielo luego de una gran batalla, dice Apocalipsis 12:7. Pero el conflicto no es tan fácil de discernir. Nosotros hoy tenemos la Biblia y todo ya servido. Y encima, bueno, el privilegio de tener el espíritu de profecía. Pero cuando todo esto ocurrió, casi la mitad de los ángeles fueron engañados. Finalmente, en esa batalla, una parte se volvió atrás y Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Desde la caída de Adán y Eva hasta la primera venida de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, pasaron 4.000 años. 4.000 años que Lucifer, Satanás, tuvo acceso al cielo porque le ganó a Adán la gobernación, la presidencia, el principado de este mundo. Así que a las reuniones allí en el cielo iba Satanás. Job capítulo 1. Y su tarea era encima acusar a los hermanos día y noche, como dice la palabra de Dios, correcto. Apocalipsis 12:10 nos dice: entonces se oía una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba antes, pasado, delante de nuestro Dios día y noche. O sea que en el versículo 8, en el versículo 9, de Apocalipsis 12,
nos habla acerca de la primera expulsión de Satanás del cielo como consecuencia de esa gran batalla del versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo, peleaban Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, pero no prevalecieron, fueron expulsados del cielo a la tierra y Satanás engaña al mundo entero, ¿correcto? Pero el versículo a continuación dista 4000 años del versículo anterior. El versículo 9 nos habla de la primera expulsión de Satanás en el cielo. Y el versículo 10 nos habla cuando Cristo recibe la autoridad, que va al cielo, recibe toda potestad, me es dada en los cielos y la tierra, Mateo 28. Y allí dice el texto entonces del versículo 10 de Apocalipsis 12. Ahora ha venido la salvación, está confirmada la salvación, consumado es. Ese grito en la cruz del Calvario. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusado de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora Satanás es expulsado del cielo, porque cae la máscara del enemigo habiendo hecho morir a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces presta atención, hermano querido amigo. Desde el versículo 9 al 10 pasaron 4000 años. O sea que los ángeles, con esas mentes privilegiadas, los representantes de los mundos, el universo entero, necesitó 4000 años para comprender, desenmascarar las verdaderas intenciones de Satanás en todas esas falsas acusaciones que hizo durante 4000 años. ¿Qué nos queda a nosotros, pienso, cuando medito en estos pasajes? ¿Qué nos queda a nosotros? Con las poquitas neuronas que nos quedaron, correcto, y miren todo lo que el hombre hace, si a esas mentes que nunca cayeron, que viven en conflicto del lado de esa dimensión que no vemos, espiritual, la batalla no es contra carne y sangre, pero ellos viven el conflicto dentro de la batalla. Y sin embargo necesitaron 4000 años para desenmascarar las verdaderas intenciones del enemigo. Verdaderamente cuán inescrutables e insondables son los caminos de Dios. Por eso es tan importante aprender a descansar en Él, amigo. Querido hermano, no sé lo que estés viviendo. No podemos comprender, no podemos sondear, no nos da la imaginación, no tenemos toda la información, ni siquiera para acercarnos a entender los designios divinos. Pero somos llamados a creer, a descansar en Él, a confiar en Él, a perseverar en esta fe. Y Dios nos mira del cielo y dice, esos son mis hijos, qué maravilloso, porque están confiando en mí, están creyendo, están ciegos, no ven nada. Los sentidos, las insinuaciones del enemigo, las dudas, todo alrededor de ellos es una confusión. Sin embargo, siguen apostando a mí, siguen creyendo en mí. Esos son mis hijos, amigo querido. No sé qué situación puedas estar viviendo. Y seguramente al borde de tener las ganas de salir corriendo, pero no. Persevera, confía, el Señor pronto regresará. El Señor conoce tu lucha, conoce tu batalla, está permitiendo, estate tranquilo, descansando en las promesas de aquel que todo lo sabe, todo lo ve, en aquel que nos ha llenado de textos que nos aseguran su atención personalizada, su cuidado, de que las pruebas no sean mayores de lo que podamos soportar, animándonos y comparándonos con los como débiles humanos que frente a una prueba caemos, resbalamos, somos tentados a abandonar, pero no desistamos, no abandonemos,
sigamos confiando, sigamos apostando a aquel que nos ha demostrado cuánto nos ama allí en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7, echando sobre él todas vuestras ansiedades, porque él tiene cuidado de vosotros. No tendrá, sino tiene. En este momento lo está teniendo. No sé lo que estás viviendo. Puede ser muy difícil. Pero sigamos apostando, sigamos creyendo con el ojo de la fe. Sé fiel hasta la muerte, dice su palabra, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Sí, hermanos, sí, amigos, somos llamados a ser fieles, aún colocando nuestra vida en las manos del Señor, por el Señor, porque Él nos amó primero y entregó a su Hijo por nosotros. Que el Señor te sostenga, te fortalezca y entiendas que nunca vas a entender hasta que lleguemos allá, 1000 años separados para poder comprender. Un día todo será aclarado y podremos ver la hermosura de la forma en que el Señor guió nuestras vidas. Pero necesitamos creer, necesitamos depositar nuestra carga sobre Él. Y Él tiene el poder para darnos la victoria y para poder traer paz a nuestros corazones. Descansa en el Señor, amigo, descansa en el Señor, hermano. Pronto podremos ver con toda claridad de qué forma maravillosa fuimos guiados. Fuerte abrazo con todo mi corazón.